Chicos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. La verdad es que me da mucho gusto el poder saludarles por este medio, esperando que todos se encuentren muy bien con toda su familia y esperando que esta semana que estamos terminando el día de hoy haya sido de mucho aprendizaje, que ustedes hayan podido aprovechar bien el tiempo que tenemos para poder aprender, para poder disfrutar de la compañía de nuestra familia. Así es de que el día de hoy vamos a tener nuestra clase y vamos a trabajar el día de hoy exactamente con el área de matemáticas. El día de hoy estaríamos llegando a nuestra clase número 5. Así es de que vamos a empezar, no sin antes hacer un pequeño repaso del tema que vimos la clase anterior. Tuvimos nosotros el tema noción de conjuntos y vamos a recordar qué es la noción de conjuntos. Cuando estamos hablando de noción de conjuntos, estamos viendo acerca de que existen conjuntos por comprensión y estos son los que nos indican una propiedad característica de ese conjunto. Por ejemplo, yo les decía, en la noción de conjuntos podríamos tener el siguiente, sea el conjunto de igual a días de la semana. Acá acabo de mencionar días de la semana. Yo sé cuáles son los días de la semana, ¿verdad? Ustedes saben bien cuáles son los días de la semana. Entonces, si a mí me dicen, sea el conjunto de igual a días de la semana, yo rápidamente asimilo cuáles son los días de la semana. A ese tipo de conjuntos se les llama conjuntos por comprensión. Pero también tenemos los conjuntos por extensión, que son los que nombran a cada uno de los objetos que componen un conjunto, o sea, que componen a uno de los conjuntos por comprensión. Entonces, podemos tener un ejemplo. Dice, sea el conjunto de igual a lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Acá estamos detallando cuáles son los elementos que conforman el conjunto de los días de la semana. Así es de que ahí podemos ver la diferencia entre un conjunto por comprensión y un conjunto por extensión. Ahora bien, ya teniendo nuestro repaso, pasamos a nuestro tema preparado para el día de hoy, que es clasificación de conjuntos. Los conjuntos se pueden dividir de la siguiente manera. Necesito que prestemos mucha atención para que podamos aprender muy rápido. Existe conjunto unitario, conjunto finito, conjunto infinito, conjunto vacío y los subconjuntos. Así es de que a continuación veremos cada uno de ellos detalladamente. Primero encontramos a el conjunto unitario. Y un conjunto unitario es aquel que se conforma de un solo elemento. ¿Qué quiere decir esto? Que solo existe uno del que podemos hablar. Por ejemplo, aquí tenemos un sol. El sol es un conjunto unitario. ¿Por qué? Porque existe un solo sol. Y si yo voy a hablar de algunos órganos de mi cuerpo humano, puedo mencionar que el corazón es un conjunto unitario, ¿verdad? Porque existe un solo corazón en nuestro cuerpo. Otro ejemplo que podría darles del conjunto unitario es la luna, que es el satélite de nuestra Tierra. Ese también podríamos decir que es un conjunto unitario, o bien también podemos decir del planeta Tierra, es también un conjunto unitario. También debemos de hacer un pequeño recordatorio acá, que los conjuntos los podemos representar por medio de, ¿cómo se llaman estos? Estos se llaman llaves, muy bien. Los podemos representar dentro de llaves
recordando que debemos de colocar las dos, abrir y cerrar llaves. O también dentro de diagramas de Venn. Dentro de estos dos nosotros podemos representar los conjuntos. Automáticamente cuando nosotros vemos algo encerrado entre llaves, estamos hablando de un conjunto. O si lo vemos en un diagrama de Venn, también estamos hablando de un conjunto. Así que continuamos. Y ahora conoceremos el conjunto finito. Un conjunto finito es el que tiene un número determinado de elementos, que quiere decir que podemos contar los elementos que tiene el conjunto. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo donde encontramos el conjunto representado en diagramas de Venn, pero también lo encontramos representado entre llaves. Y este ejemplo se lee de la siguiente manera. Sea el conjunto A igual a las personas de una comunidad o de una colonia, ¿sí? Ahí encontramos la silueta de todas las personas que conforman esa colonia o comunidad. ¿Las podemos contar? Claro que sí, podemos contarlas. Y abajo encontramos el mismo conjunto representado entre llaves. Este conjunto es un conjunto finito porque yo puedo contar a todas las personas, ¿sí? Por ejemplo, también podría mencionarles, sea el conjunto H a los estudiantes de tercero B. Ese conjunto es un conjunto finito porque yo puedo saber cuántos estudiantes tiene la sección B de tercero del Colegio Nazareno. Entonces ahí estamos mencionando nosotros un conjunto finito. Ahora veamos el siguiente tipo de conjuntos, que es el conjunto infinito. El conjunto infinito es todo lo contrario al conjunto finito. ¿Por qué? Porque en el conjunto finito nosotros podemos contar los elementos. Más acá, en el conjunto infinito, es el que tiene muchos números de elementos que no se pueden llegar a contar. Por ejemplo, sea el conjunto O igual a las estrellas del cielo. Si nosotros salimos por la noche a observar el cielo y está despejado y se ve así muy estrellado, yo digo, hoy voy a contar las estrellas del cielo y voy a intentar empezar a contarlas. ¿Será que lo voy a lograr hacer? No lo voy a lograr hacer porque es una gran infinidad de estrellas que existen que si intento empezar a contarlas no voy a lograrlo porque voy a empezar a ver que aparecen más y más y más y por lo tanto no las podemos contar. Entonces esto nosotros lo podemos representar a través de un conjunto infinito. Otro ejemplo que podría darles del conjunto infinito podría ser la sal. ¿Será que podemos contar nosotros los granitos de la sal? No los podemos contar porque son demasiados. Entonces ese también es un conjunto infinito. O también podríamos mencionar la arena del mar. No podemos contar la arena del mar, por lo tanto, como no podemos encontrar un número exacto, entonces ese también es un conjunto infinito. Ahora también tenemos un conjunto vacío. Y un conjunto vacío es el que no tiene ni un solo elemento. Cuando estamos hablando de conjuntos vacíos es porque no existe ni un solo elemento dentro de él. Podría ser que dentro de un diagrama de Venn yo diga, ¿hay una manzana dentro del diagrama de Venn? No, no lo hay. Entonces, por lo tanto, es un conjunto vacío. O si entre llaves existiera, por ejemplo, una pelota, ¿sí? O escribiera solamente la palabra pelota. Pero si no existe esa palabra, estoy hablando de un conjunto vacío, cuando no hay ni un solo elemento dentro de ellos y se representan de la siguiente manera.
En los diagramas de Venn puede ser que aparezca solamente el círculo o cualquier otra figura con una diagonal que está atravesándola, y eso quiere decir que no existe ningún solo elemento. O si estoy trabajando con llaves, solo están colocadas las dos llaves, pero dentro de ellas no existe nada. Ese es un conjunto vacío. Ahora aquí vamos a conocer lo que son los subconjuntos. Y un subconjunto es un conjunto más pequeño donde sus elementos pertenecen también a un solo conjunto. Prestemos atención a este ejemplo que tenemos acá. Vamos a hacer de cuenta que solamente tenemos el círculo grande que vemos ahí. Y ese conjunto es el conjunto O, sea el conjunto O, las frutas. Ahí encontramos una variedad de frutas. Ese es mi conjunto. Pero dentro de ese conjunto voy a hacer dos pequeños grupos más, donde voy a encerrar las frutas rojas o las frutas que son de color rojo, y en el otro voy a encerrar las frutas que son de color amarillo. Ahí tengo yo dos grupitos, o sea, dos grupos más pequeños dentro de ese conjunto. A esos dos grupitos que yo tengo ahí se les llama subconjuntos, porque son parte de un gran conjunto, pero que me es necesario clasificarlos también ahí dentro. A eso se le llama subconjunto. Otro ejemplo que podría darles de ello es, sea el conjunto P igual a los estudiantes de tercero B. Los estudiantes de tercero B son mi conjunto, pero necesito hacer subconjuntos, o sea, pequeños grupos. Y yo podría decir, dentro de ese conjunto están los estudiantes, el grupo de los estudiantes que tienen en común el apellido López, por ejemplo. Ese ya es un subconjunto. Y el otro podría ser un subconjunto del conjunto de los estudiantes de tercero B a los chicos que tienen en común el apellido Medina, por ejemplo. Ese sería un subconjunto. A eso nos referimos cuando hablamos de subconjuntos, que hay conjuntos donde aparecen todos sus elementos, pero que es necesario hacer pequeños grupitos dentro de él. A eso nos referimos con subconjuntos. Muy bien. Hemos visto ahora entonces que existen varias clasificaciones de conjuntos. Por ejemplo, vamos a hacer el repaso. Tenemos el conjunto unitario, que nos referimos a los que tienen un solo elemento. Hablamos también del conjunto finito, que hablamos de los que tienen elementos que sí podemos contar. Y el conjunto infinito, que es donde no podemos contar sus elementos debido a que son muchos y no podemos encontrar un número exacto de cuántos puedan ser. También tenemos el conjunto vacío, que es cuando no existe ni un solo elemento dentro de un diagrama de Venn o dentro de llaves. Y también tenemos nuestros subconjuntos, que es cuando se hacen pequeños grupitos dentro de un conjunto. Y es así como vamos a terminar nuestra clase del día de hoy, esperando que este tema que acabamos de ver haya sido de aprendizaje para ustedes, que hayamos prestado mucha atención para poder comprender este tema, y que si nosotros sabemos que si prestamos la debida atención cuando nos están explicando, y entonces nosotros podemos realizar después las actividades, porque de esta manera es como nosotros logramos aprender. Así es de que así terminamos nuestra semana de clases del día de hoy, recordándoles que debemos de estar al día, realizar nuestros ejercicios o actividades que se asignan en casa para poder nosotros retroalimentar los temas que hemos conocido. Recordando también que debemos de mantenernos siempre en casa, siguiendo todas las instrucciones que se nos dan, y sobre todo recordando que debemos de estar constantemente lavándonos las manitas.
Así es de que el Señor les bendiga y nos vemos en la siguiente semana, en la próxima clase, y que siempre, siempre recordemos que es Dios quien cuida de cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, chicos.